Ejercicio 1 del módulo 7, módulo de trigonometría, nos piden la equivalencia en grados de esa expresión dada en radianes. Recordemos primero que la relación entre radianes y grados, es decir, entre el sistema circular y el sistema sexagesimal, es la siguiente. Pi radianes equivale a 180 grados. Recordemos que pi es el valor aproximado 3,14. Un radián es un ángulo central que vale aproximadamente 57 grados y al multiplicar pi por ese valor radián equivale exactamente a 180 grados. En función de esa equivalencia es que vamos a establecer lo que nos están pidiendo. Nos dan el valor en radianes y nos piden expresarlo en grados. Así que simplemente resolver una regla de 3 directa, muy sencilla. El valor para los fines prácticos, porque ya de aquí en adelante podemos obviarnos la expresión de la regla de 3, sino que lo podemos hacer directo. Si vamos a eliminar radianes, eso significa que el valor pi radianes, está sobreentendida la palabra radianes. Si quiero eliminar radianes, ese pi radianes tiene que aparecer en el denominador repetido para poder eliminarlo. Por lo tanto, el 180 tiene que aparecer en el numerador y este pi radianes tiene que aparecer en el denominador, de modo tal que vamos a multiplicar por esta expresión. Es decir, que ya de aquí en adelante no necesitamos plantear la regla de 3. Si quiero eliminar radianes, radianes va en el denominador, grados en el numerador. Si quiero convertir a grados, o en este caso quiero convertir a radianes si me dieran el valor en grados, entonces multiplicamos por la fracción inversa. Eso significa que aquí eliminamos pi radianes con pi radianes, queda el resultado en grados, que es lo que nos están pidiendo, solo queda efectuar una pequeña simplificación. Aquí podemos dividir 180 entre 9. 180 entre 9 es 20, así que nos queda 7 por 20, que es 140. La respuesta es la opción B. Ejercicio 2. En este caso necesitamos la equivalencia en radianes de un ángulo que viene dado en grados. Es exactamente lo contrario a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Igualmente vamos a recordar, lo primero que necesitamos saber es la equivalencia entre radianes y grados. Pi radianes equivale a 180 grados, así que esos 330 grados, para convertirlos en radianes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar por una fracción en la cual podamos eliminar los grados. Para eliminar los grados necesitamos que los 180 grados aparezcan en el denominador, de modo tal que pi radianes, recordemos que aquí aparece sobreentendida la palabra radián, no se coloca, está sobreentendido que ahí dice radianes. Entonces pi radianes quedará en el numerador. Ya solo queda efectuar la simplificación. Colocamos aquí la simplificación de los ceros y los grados. Nos quedaría 33 entre 18 multiplicado por pi, pero esto se puede simplificar si dividimos ambos o simplificamos esta fracción entre 3. Si simplificamos entre 3, el resultado sería 11 pi sextos, que sería la respuesta opción C. Ejercicio 3. Si el coseno de un ángulo A es positivo, mientras que la tangente de ese mismo ángulo es negativa, entonces, ¿en qué cuadrante se encuentra ese ángulo? Primero recordemos que el plano real lo vamos a dividir en 4 cuadrantes, tal cual como se indica ahí, y en cada uno de esos cuadrantes las diferentes razones trigonométricas presentan un signo. En el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante el seno y la cosecante, recordemos que la cosecante es el inverso del seno. En este caso, en el segundo cuadrante, solo estas dos presentan signo positivo, lo que significa que las demás razones trigonométricas son negativas o tienen signo negativo en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, la tangente y la cotangente tienen signo positivo, el resto son negativos. Y en el cuarto cuadrante, el coseno y su inverso, que es la secante, tienen signo positivo, las demás razones trigonométricas serán negativas. Me están diciendo que el coseno es positivo. ¿Dónde es positivo el coseno? Por supuesto en el primero, ya que todas son positivas, y en el cuarto cuadrante. Pero la tangente es negativa. La tangente es positiva en el primer cuadrante, pero me están diciendo que es negativa, así que tiene que encontrarse acá. Por lo tanto, la respuesta del ejercicio es que se encuentra en el cuarto cuadrante. Ejercicio 4, vamos a determinar cuál de esos cosenos posee mayor valor. Primero recordemos que en el plano vamos a dibujar una circunferencia de radio 1, que es la llamada circunferencia unitaria o el círculo unitario, para representar lo que son las medidas
de los ángulos, es decir, todo lo relacionado con la trigonometría. En el eje horizontal representamos el valor de los cosenos, mientras que en el eje vertical representamos el valor del seno. Nos están pidiendo los valores asociados a los cosenos de 1 grado, 45, 88 y 171 grados. Vamos a medir 1 grado recordando que los ángulos se miden en el sentido antihorario con valor positivo a partir de 0 grados, tal como lo indica ahí la figura. Entonces vamos a medir 1 grado, digamos que aproximadamente aquí está 1 grado. ¿Cuál es la medida del coseno? Como el coseno se representa en el eje horizontal, la proyección de ese ángulo en el eje horizontal determina un punto. La medida entre ese punto o la longitud que hay entre ese punto y el centro de la circunferencia es lo que mide el coseno de 1 grado. Igualmente, vamos con los siguientes valores. Para 45 grados, ¿cuál sería el valor del coseno? Esa proyección, esa medida entre ese punto y el centro de la circunferencia. Igualmente, para 88 grados, tendríamos que la proyección corresponde a ese punto y para 171 grados su proyección estaría de este lado, es decir, del lado izquierdo, del lado negativo. El primero que vamos a descartar es este. Nos están pidiendo el mayor valor. El valor que se obtiene para el coseno de 171 grados es un valor negativo. Entonces está descartado que pudiera ser 171 o coseno de 171 grados el mayor valor. Las proyecciones que tenemos para los ángulos de 88, 45 y 1 grado serían las siguientes. Y si vemos las medidas entre cada uno de ellos, coseno de 88 tiene esta medida, coseno de 45 tiene esta medida. Esta es mayor que la del coseno de 88, pero obviamente la mayor de todas es la que corresponde a la proyección de 1 grado. Por lo tanto, el mayor de todos es coseno de 1 grado. La respuesta es la opción D. Ejercicio 5, vamos a determinar el resultado de efectuar esa operación. Lo primero que tenemos que notar ahí es que hay un ángulo que está por encima de 360 grados, que es el ángulo de 1920, así que vamos a dividir ese ángulo entre 360 grados para poder reducirlo a un ángulo que se encuentre entre 0 y 360 grados. Si efectuamos la división, solamente nos interesa quedarnos con el residuo de esa división. Este es el ángulo que nos interesa. El residuo de esa división es el ángulo equivalente al original. Quiere decir que tendríamos, por un lado, el ángulo de 45 grados, que nos están pidiendo la tangente cuadrado de ese ángulo. Entonces, calcular la tangente de 45 grados y luego elevarla al cuadrado. Y por otro lado, el ángulo de 1920 es equivalente en trigonometría al ángulo 120 grados. Entonces nos quedamos ya con un ángulo que se encuentra entre 0 y 360 grados. ¿Qué hacemos ahora con ese ángulo de 120 grados con la tangente de 45 grados? Bueno, recordemos que la tangente de 45 grados vale 1. Como la tangente de 45 vale 1, tendríamos que elevar 1 al cuadrado. Muy sencillo. Para el ángulo de 120 grados, vamos a recordar varias cosas. Ese ángulo de 120 grados se encuentra en el segundo cuadrante. Un ángulo en el segundo cuadrante tiene seno positivo. El valor del seno de un ángulo en el segundo cuadrante siempre es positivo. Con esas dos informaciones vamos a reducir ese ángulo al primer cuadrante. ¿Cómo efectuamos la reducción al primer cuadrante? Muy sencillo. Le restamos a 180 el ángulo que nos están dando, que es de 120, y 180 menos 120, por supuesto, es 60 grados. Es decir, ahora necesitamos calcular el seno de 60 grados. Vamos a recordar una regla mnemotécnica para calcular las razones trigonométricas de los ángulos notables del primer cuadrante, los ángulos agudos notables del primer cuadrante, que serían 30, 45 y 60. Si quiero determinar cuánto vale el seno de 60 grados, entonces nos ubicamos acá. Aquí tenemos valor del seno y aquí el ángulo al cual le tengo que calcular ese seno. Entonces sería simplemente raíz cuadrada de ¿qué? Raíz cuadrada de 3, que es el correspondiente al seno, para 60 grados, y eso dividido entre 2. Quiere decir que seno de 60 grados vale raíz de 3 sobre 2. Sabemos, por supuesto, que 1 elevado al cuadrado es 1, así que solo nos queda efectuar la operación con este par de fracciones. Si multiplicamos raíz de 3 por raíz de 3, recordemos que eso es raíz de 3 elevado al cuadrado. Y si elevamos una raíz cuadrada al cuadrado,
podemos cancelar la raíz. Es por eso que aquí nos va a quedar 3. El denominador no se modifica, así que la fracción que obtenemos es 3 medios. Y 3 medios más 1 es 5 medios, así que la respuesta es la opción D. Ejercicio 6. ¿A cuánto equivale esa expresión? Coseno de 2000pi elevado al seno de 2pi. Primero recordemos que la relación entre radianes y grados viene dada de esta forma. Pi radianes equivale a 180 grados, lo que significa que 2pi equivale a 360 grados. Es decir, nos está quedando lo siguiente. El coseno de 2000pi vale un determinado número. En realidad no nos importa cuánto vale ese número. Importa es este. El seno de 360 grados vale 0. Como todo este número vale 0, en realidad nos está quedando un número elevado a la 0. Recordemos que todo número elevado a la 0 es igual a 1, por lo tanto la respuesta del ejercicio es la opción B. Ejercicio 7, vamos a determinar el valor del ángulo beta en esa figura. La figura es un rectángulo, por lo tanto podemos establecer que aquí tenemos un ángulo recto. Por ser un rectángulo, este lado es paralelo a este. Si esos dos lados son paralelos, entonces el ángulo beta se repite de esta forma. Este ángulo y este ángulo son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque son alternos internos, ya que los dos lados de ese rectángulo son paralelos entre sí. Es decir, que nos está quedando un triángulo con estas características. Ya estudiamos un triángulo exactamente igual a esto. Es uno de los triángulos trigonométricos. El único triángulo rectángulo en el cual se cumple que un cateto sea exactamente la mitad de la hipotenusa es en el triángulo trigonométrico que tiene un ángulo agudo de 30 grados. Y ese ángulo es opuesto al cateto menor de ese triángulo. Por lo tanto, este ángulo es exactamente igual a este ángulo, así que la respuesta del ejercicio es la opción D. Ejercicio 8 se nos pide determinar el valor de la cotangente de 2pi tercios. Recordemos que 2pi radianes equivale a 360 grados, ya eso lo hemos analizado en ejercicios previos. Si dividimos 360 grados entre 3, el resultado es 120, así que estamos determinando en realidad la cotangente de 120 grados. ¿Qué es la cotangente? Es el inverso de la tangente. Por lo tanto, calculamos el valor de la tangente de 120 grados y luego simplemente ese valor lo reemplazamos acá. Es decir, invertimos esa fracción para obtener lo que nos pide el ejercicio, que es la cotangente de 120 grados. 120 grados pertenece al segundo cuadrante. Este ángulo está en el segundo cuadrante y la tangente en el segundo cuadrante tiene signo negativo. Con esto en mente, ahora sí podemos reducir este ángulo al primer cuadrante. Recordemos que la reducción al primer cuadrante, si está en el segundo, la efectuamos restando 180 grados del ángulo que nos están dando, que para este ejercicio es 120 grados. Es decir, que nos está quedando 60 grados. Negativo, es negativo el resultado porque en el segundo cuadrante la tangente es negativa. Entonces vamos a determinar la tangente de 60 grados. Y acá tenemos la regla mnemotécnica para recordar esos ángulos notables del primer cuadrante, 30, 45 y 60 grados. Como lo que se nos pide es la tangente de 60 y la tangente es seno dividido entre coseno, entonces vamos a dividir esos dos valores. Seno de 60 grados, raíz de 3 sobre 2. Coseno de 60 grados, 1 sobre 2. Es decir, que en realidad estamos dividiendo raíz de 3 entre raíz de 1. Nos podemos olvidar de los 2, de los denominadores 2 cuando estamos efectuando el cálculo de la tangente. Si dividimos raíz de 3 entre raíz de 1, el resultado es raíz de 3. Quiere decir que la tangente de 120 vale menos raíz de 3 y eso ahora lo sustituimos acá porque justamente el valor que necesitamos sería 1 entre menos raíz de 3 y si racionalizamos eso, el resultado es la opción A. Menos raíz de 3 sobre 3 es la respuesta. Ejercicio 9. Vamos a determinar el valor de alfa que hace que se cumpla esa igualdad, que el coseno de alfa sea igual a raíz de 3 multiplicado por el seno de alfa. Eso lo podemos hacer utilizando las diferentes opciones y vamos probando. Eso es un mecanismo perfectamente válido. Pero podemos hacer lo siguiente.
Primero, vamos a recordar que aquí está sobreentendido un 1 que multiplica el coseno de alfa. Siempre todo número tiene delante de sí un 1 que lo multiplique. Está sobreentendido. Pero si lo hacemos visible, puedo pasar este coseno al otro lado dividiendo al seno y esta raíz de 3 pasaría al otro lado dividiendo a 1. Por lo tanto, quedaría esta expresión. Seno de alfa entre coseno de alfa es igual a 1 dividido entre raíz de 3. Si se hace, digamos que ese arreglo, el seno entre coseno es lo que conocemos como tangente. Quiere decir que la tangente de ese ángulo vale 1 entre raíz de 3. Se puede racionalizar, podemos racionalizar y decir tangente de alfa igual a raíz de 3 sobre 3. Pero si lo dejamos así tal cual, y solamente recordamos esta regla mnemotécnica que ya la hemos utilizado en varios ejercicios, podemos visualizar algo. Este 1 es equivalente a decir raíz de 1. Es exactamente la misma cosa. Y aquí tenemos raíz cuadrada de 1. Tenemos en el denominador raíz de 3. Y aquí tenemos raíz de 3. Recordemos que esto nos indica que estamos tomando la raíz de cada uno de esos números. Entonces, ¿dónde se cumple que aparezca raíz de 1 y raíz de 3? Si el ángulo vale 30 grados. Como estamos dividiendo seno entre coseno, que es esto, que es precisamente la tangente del ángulo, el único ángulo que cumple con esa condición de que su tangente valga raíz de 1 entre raíz de 3 es el ángulo de 30 grados. Quiere decir que ese ángulo vale 30 grados, pero como no aparece indicado de esa forma porque aparece en radianes, recordemos que pi radianes equivale a 180 grados. Si pi radianes equivale a 180 grados, 30 grados equivale a pi sextos. Respuesta, opción C. Ejercicio 10. Nos piden determinar el valor de la tangente del ángulo Y conociendo la siguiente información. El ángulo Y se encuentra en el tercer cuadrante y el coseno de ese ángulo vale menos un medio. Si nos están indicando que el ángulo está en el tercer cuadrante, recordemos que la tangente en el tercer cuadrante tiene signo positivo. Eso nos permite inmediatamente descartar estos dos valores. No nos ayudan mucho, pero importantísimo que sepamos que la tangente en el tercer cuadrante tiene signo positivo. Ahora bien, lo que nos están dando es el coseno de ese ángulo y ese coseno vale menos un medio. ¿Qué ángulo conocemos cuyo coseno valga un medio? Independientemente del signo, que sea positivo o negativo, ese ángulo es menos 60. Si el coseno del ángulo vale menos un medio, ese ángulo vale menos 60. Nos podemos quedar con el ángulo con signo positivo, ya que sabemos que la tangente va a arrojar un signo positivo o el resultado va a ser positivo. Vamos a calcular simplemente la tangente de 60 grados. La tangente de 60 grados vale raíz de 3, así que la respuesta del ejercicio es la opción C.